Vamos a buscar lo que es Jueces capítulo 7. Gloria al Señor. Jueces capítulo 7, el versículo 15 exactamente. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Amén. Puede tomar el asiento, hermano. Gloria a Jesús. Vamos a meditar en un tema esta noche: levantaos, porque Jehová ha dado la victoria. Dígale al que está a su lado: levantaos, porque Jehová ha dado la victoria. Con la ayuda del Señor vamos a ver qué nos habla el Señor esta noche. No pude dormir la noche que pasó porque no eran mis ideas predicar esto, pero Dios me tuvo hasta las 2:30 de la mañana meditando. No podía dormir porque Dios me decía que aquí tenía que predicar. Entonces me llevó muy de mañana, amanecí leyendo esta historia de Gedeón, en la cual sabemos, hermanos, de que la Biblia nos relata en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, y que aconteció que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es hacer lo malo? Sabemos que es todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es el pecado. Pero ahora otra cosa: ¿qué era el pecado? El costumbre de todas las épocas, la idolatría. El costumbre de todas las épocas. Aquí no nos demos mentiras, que aunque diga hay mucho vagabundo, hay mucho pandillero, hay mucho que mata, si en esos tiempos había gente mala también. Pero el pecado que más abomina a Dios es la idolatría. Porque hay quien no anda un arma, hay quien no anda un machete, hay quien le hace favor a otro, pero tiene ese problema que hace lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque adora a otros dioses que no son Dios, el Dios verdadero. Entonces, cuando el pueblo de Israel hace lo malo, se volvieron en pos de los dioses ajenos, en pos de Baal. Entonces vemos que uno de los pecados más terribles es la idolatría. Entonces, porque hoy en día, en esta época, hasta muchos creyentes caen. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero imagínense que en esta época, pueblo que ya ha sido lavado a precio de sangre, está en una iglesia evangélica, pero sigue cayendo en ese error. La persona que decide en seguir a otros dioses o ser idólatra en esta tierra está contra Dios. Es decir, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo que está en contra. Gloria al Señor. ¿Sabe que el que sigue
cosas de este mundo y si ha creado dioses ajenos, va directamente a una condenación eterna si no se arrepiente. Entonces, el que hace pecado, el que hace lo malo delante de los ojos de Dios, de esta manera está de espaldas ante Dios. Porque no lo ve a Él, está viendo otras cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Entonces, vemos que por este pecado, Dios permitió al enemigo que ganara ventaja, que ganara terreno. Y fue entregado el pueblo de Israel a los madianitas, a los amalecistas, y también se habían unido hasta los hijos del oriente. En la cual cuando estos en el pueblo enemigo se reunieron, hicieron ver el pueblo de Israel chiquito. Porque así es cuando tú pecas, cuando tú haces lo malo. Ante Dios, ante todo esto te ves chiquito porque estás bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Entonces Dios los entregó a su pueblo a las manos ajenas que era el enemigo, de tal manera que vino el enemigo y los oprimió de una manera tan terrible que cuando ellos sembraban sus granos, que cuando ellos querían cosechar, venía el pueblo enemigo, es decir, este campamento de los madianitas, y pasaba por todo lo que ellos habían sembrado y lo desbarataban. De tal manera que tenían los israelitas, el pueblo de Israel, comer de lo que había quedado ahí, escoger lo más bueno y tener que comer zozobras, tener que comer algo trillado por el enemigo. Déjeme decirle que cuando nosotros le damos la espalda a Dios, estamos de esa manera muchas veces, comiendo de lo que queda, comiendo de las zozobras, porque no hemos obedecido al mandato de Dios. La desobediencia a Dios se paga demasiadísimo caro, se lo podría decir así. Se paga carísimo. Ellos seguían siendo el pueblo de Israel, aparentemente de nombre. Y de tal manera dice la Biblia de que los habían oprimido, de que ellos habían huido a los montes y habían tomado como casa las cuevas, donde estaban muy lejos para que no los encontraran. Y cuando salían, digámosle de esta manera, a pepenar, pues a recoger las obras de los granos, del trigo, sacudían y lo llevaban a esconder ahí para poder tener alimentos. Pero lugares donde el enemigo no tenía que saber. Estaban viviendo en esa miseria porque ellos querían, pero no comenzaban desde la raíz a darle vuelta a los altares que eran contra Dios, donde eran altares para Dios. Ahora se habían convertido en altares para el demonio, para el diablo, para Baal, para el Dios ajeno. Y eso llevó a mucho enojo a Dios de abandonarlos de esa manera. Pero sabe que en esos momentos tan atribulados, cuando tú crees, hay hombres, y como la Biblia dice, hay hombres que hay caminos que le parecen rectos, pero su final es camino de muerte, dice Proverbio. Mire, hermano, cuando se llega a un momento de eso, si se dan cuenta de que no hay otra salida, que aunque hayan logrado mucho, aunque hayan logrado la libertad, el libertinaje, pero tienen que clamar nuevamente a Dios. Y dice que el pueblo se volvió otra vez pidiéndole a Dios que los libertara. Y vemos ahí en el capítulo 6, el versículo 11 en adelante, lo vamos a leer. Dice la Biblia: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abienecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Déjeme decirle algo. Cuando hay gente que desobedece, siempre hay unos que se guardan para Dios. Este muchacho era un joven de una familia muy pobre, pero él desconocía el motivo por qué razón Dios los había entregado de esa manera y los estaban oprimiendo.
Pero había algo que quizás cuando él estaba mientras sacudiendo el trigo, había un pensamiento, y es: algo tiene que hacer Jehová, lo que nos han contado nuestros padres, algo tiene que pasar. Cuando él meditaba quizás en esta palabra, yo le estoy parafraseando, que tiene que hacer usted en el trabajo. ¿Cuándo será tu venida, Señor? ¿Cuándo irás a libertar? Te harás a dar la libertad para poder ir a las colonias y que los amigos se arrepientan. En esa meditación, con concentración, cuando el ángel de Jehová dice que acampa, desciende y se sienta debajo de la encina. La encina era un árbol frondoso que crecía hasta los 25 metros de altura, con un follaje tremendo, un follaje que hacía una sombra y crecía como una copa hacia arriba. Hacía una sombra bonita y sus frutos eran como bellota. Y la madera la ocupaban para hacer instrumentos en Israel. No le explico más, para que más o menos me entienda. La encina era un árbol. Y él cuando llega y se sienta ahí, la Biblia dice: y descendió el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Y dice: pero Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y el ángel, ¿sabe a qué descendió? A observarlo. A observarlo. A nosotros hay un ojo que los observa. ¿Qué hace usted en la casa? ¿Qué hace en el trabajo? ¿Qué hace después de salir de ese culto? Cuando está viendo ese programa que no le agrada a Dios, Dios lo está observando desde arriba. Pastores, predicadores, líderes, hermanos, que tienen trabajando en el país, Dios está viendo. Hay un ojo que siempre está ahí para ver las cosas que haces. El ángel comenzó a observarlo. No sé cuánto tiempo pasó viéndolo, observándolo. Lo que hacía este muchacho era un joven quizás muy esforzado, porque en ese momento estaba él solo, sacudiendo el trigo. Y se sentó el ángel. Cuando la Biblia está en los estudios profundos, los teólogos dicen de que cuando habla del ángel de Jehová, es el mismo Jehová. Él representa, o sea, prácticamente un ángel, pero físicamente es Dios mismo. No le quiero meterme más a fondo de eso, pero para que usted más o menos tenga una idea, más allá de decir, vemos en la misma Biblia, en esa historia, de que dice Jehová le dijo, no dice el ángel le dijo, sino que Jehová le dijo estando él presente. Ahí lo estudia en su casa. Entonces, vemos que lo observa. Si quiere leamos este versículo, el versículo 12. Y el ángel de Jehová, dice, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esas palabras son terribles, hermano. Que aunque te creas un pobretón, un don nadie, que no tienes el suficiente grado de estudio, que no tienes ni siquiera una buena camisa para ponértela para ir al culto, pero si tu corazón es íntegro y sobre de tu mente cuando viene un pensamiento inicuo, automáticamente el Espíritu Santo te hace sentir que ese pensamiento debes reprenderlo. Ahí Dios te va a visitar en cada culto, en cada oración que tú hagas, en cada momento que te pongas de acuerdo con la obra de Dios para hacer algo. Dios va a estar contigo en todo momento. No importa que haya tribulación, no importa que haya problemas, no importa la dificultad que esté pasando. Porque no importa el nivel que los hombres en esta tierra te ven. Lo que importa es lo que Dios diga de usted, lo que Dios diga de mí. Y dice la Biblia: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, oiga, mire esto, ¿cómo dice? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los... ¿Qué dice la Biblia? Y mirándole Jehová, era el mismo Dios hablando con él.
Hay una cosa, hermano, que le voy a contar más o menos la historia, se la voy a resumir.